Ok, vamos a continuar. Entonces les venía comentando que yo me puse a leer el Tratado de la Baba Metzia, que es el tratado económico que utilizan los judíos y que está en el libro del Talmud. Hay versiones que están en inglés y yo particularmente he tenido que traducirlas al español porque material judío en español es muy poquito. Y el problema con esto es que es un material un poquito cerrado para mucha gente. Entonces, como mi pasión siempre ha sido los temas espirituales y la comunión con Dios, fue por eso que yo quise estudiar sobre estos temas. Yo soy filósofo de profesión, así que nosotros tenemos la particularidad de que podemos ver distintas doctrinas y entender sus principios, pero a mí me ha gustado lo judío porque se apega mucho a la voluntad de salvación de Dios y a la prosperidad que Él quiere para nosotros. Ahora, otro elemento que es muy importante es entender que cada letra representa un concepto de la vida y que estos conceptos influyen sobre las leyes que Dios ha puesto en el mundo. Si una persona conoce los principios de estas letras, le va a ir mucho mejor porque va a poder entender la Biblia y va a poder tener una mejor calidad de vida. Yo creo que Yahshua min Nazaret, al que yo conocí como Jesús, sí hizo una labor importante como hijo de Dios, porque él practicó todo esto que está escrito en la Tanaj, él practicó las Mishbot, él siempre fue fiel a Dios, solo que hay judíos que no consideran que él haya sido la encarnación de Dios propiamente, ¿no? Porque es que el concepto que se tiene es que Dios no tiene necesidad de hacer eso y es por eso que algunos judíos no lo consideran como el Mesías. Y el otro punto importante es porque no han podido determinar cuál ha sido su genealogía u origen exacto y es por eso que no quieren recibir las enseñanzas que él dio o la manera como él vivió lo que tiene que ver con los brit o los pactos. Bueno, ¿qué otra cosa es muy interesante en relación a esto? Que conforme uno va aprendiendo sobre los salmos en el Nemush Teilim, aprendes a orar. El hebreo es una lengua que está muy vinculada con los números y con las letras. O sea, es algo que tú no puedes separar de contexto porque en el momento en que lo haces, la esencia del mensaje pierde su fuerza y en ese sentido no tiene ningún efecto espiritual sobre nadie. Y este es el problema que se ve mucho en el campo evangélico y en el campo católico, porque se desconoce este tipo de cosas importantes. Ahora vamos a pasar a un ejemplo práctico. Quiero hacerlo un poquito dinámico para que no sea aburrido para nadie. Aquí tenemos una velita. Esta velita representa una canción muy conocida que se llama Enciende una luz. Si no estoy mal, es de Marcos Witt. Él es un pastor y cantante mexicano. La letra es muy simple. Dice, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No lo puedes esconder, no lo puedes callar. Ante tal necesidad, enciende una luz que brilla en la oscuridad y que brilla en la eternidad. Más o menos eso es lo que dice la canción. Entonces, ¿qué tiene de malo esa canción? Lo que pasa es que su mensaje es muy simple. No tiene una esencia en donde uno se pueda apoyar para aprender algo de una manera práctica. Alegóricamente, obviamente, está diciendo que
Yeshua o Jesús, como le llaman ustedes, es la luz. Pero aparte de eso, no enseña otra cosa que sea práctica, que se pueda aplicar en la vida. ¿Por qué? Porque no hay un estudio esencial de algo que se requiera. Y esta es la distinción que hacen los judíos. O sea, ellos son muy, muy estrictos en la cuestión del estudio de las cosas. Y es por eso que prosperan mucho, porque ellos conocen cómo es la comunión con Dios a plenitud. Ahora, la mayoría de prédicas evangélicas y católicas tienen esta misma sintaxis. Son demasiado escuetas y únicamente se enfocan en la parte ética, pero no se enfocan en la parte de la conexión espiritual que se requiere para con Dios. ¿En qué sentido? En saber para qué sirve cada texto, cuántas veces hay que orar, qué méritos se necesitan como para que Dios te responda. Y esto también tiene que ver con los nombres de Dios. O sea, el problema es que se han latinizado los nombres de Dios. Y cuando eso pasa, aunque Dios te responde por misericordia, no te responde de la misma forma potente como sería en su lengua original, porque los nombres hebreos tienen que ver con muchos campos de la vida. Y aquí lo vamos a graficar en la parábola del camello que pasa por el ojo de la aguja. Es una parábola de tipo económico, ¿no? Dice así la parábola, ¿no? La parábola dice así: más fácil es para el camello pasar por el ojo de la aguja que un rico entrar al reino de Dios. ¿Y cuál es el problema con esto? Que lo han entendido de una manera un poco sarcástica, como podemos ver acá. Pero ¿cuál es el sentido de eso? El sentido verdadero, el que se puede ver en las escrituras, es que en los tiempos antiguos las puertas de las ciudades eran muy grandes y tenían una puerta pequeña que es la puerta de la aguja. Un camello sí puede pasar por ahí, aunque es muy difícil, pero imposible. ¿Y cuál es la esencia deformada que nos han enseñado en relación a esta escritura? Que tú tienes que ser pobre, que tienes que ser miserable, que tienes que sufrir porque esa es la voluntad de Dios y que tú no tienes derecho a tener ningún tipo de riqueza material o ningún tipo de prosperidad en la vida. Y eso es totalmente contrario a las enseñanzas originales. ¿Por qué? Porque es que el camello tiene un simbolismo en la cultura hebrea que es el simbolismo de la letra Gimel que vemos aquí en pantalla, marcada por este color doradito que está acá. Esta letra representa la unión de Israel con Dios y con su Torá. O sea, una persona que no estudia Torá y que no estudia Perek Shirak, ni Pirkei Avot, ni tampoco los tratados de los antiguos, no puede tener una plenitud completa porque su vida está en un estado incompleto y puede vivir de una manera muy torcida. Entonces, el camello, ¿qué representa? Representa cruzar el desierto, representa enfrentarse a las dificultades y prosperar. También representa al Cohen o sacerdote a través de la letra Gimel, que ha alcanzado la sabiduría para poder prosperar. No importa si es sacerdote o si es rabino o si es mujer, pero es una letra que representa la prosperidad. Entonces, cuando yo ya soy una persona próspera en cuestiones espirituales y en cuestiones materiales, mi labor tiene que ser ayudar a los necesitados. Y esto me ayuda a practicar los 8 niveles de la justicia divina que le permiten a un alma ser libre del infierno. Obviamente, Yahshua practicó esto y lo recomendó a sus discípulos, solo que como los pastores no entienden de esta parte,
se les complica mucho el poder explicarlo y lo hacen de una manera muy simple, ¿no? También el Gimel nos invita a tener un camino derecho, a prosperar con trabajo, a prosperar con mucha caridad y a no hacer cosas torcidas. Entonces, ustedes pueden ver cuánta riqueza hay en la literatura hebrea para poderla implementar en la vida y para poder conectarnos mucho mejor con Dios. Con el otro tipo de prédicas, y eso también aplica a las canciones, son muy simples. No me llenaban, no me daban satisfacción, no me daban la felicidad ni el conocimiento que yo estaba buscando. Ahora, voy a hablar de un evento particular. Hay una oración que se llama Ana Bejoag, que es la oración del ruego. Esta es una oración muy poderosa que sirve para quitar demonios del camino y para poder destrabarse. Cuando yo estaba empezando a aprender de la cultura hebrea, yo tuve un familiar que tuvo un infarto y casi se me muere, ¿sí? Entonces en la desesperación yo empecé a encontrar un poquito de luz, un poquito de calma y yo hice esta oración a Dios. No recuerdo la oración completa, solamente hice un fragmento y lo hice más de 12, más de 13, más de 15 veces y Dios me respondió en su misericordia con la benevolencia del Hijo, obviamente, y ahí yo empecé a estudiar a más profundidad. ¿Listo? Entonces, en relación a lo subliminal, y esto es para complementar la pregunta que me hicieron, que por qué no escucho esas alabanzas. Primero hay que entender lo siguiente. Hay personas que cuando participan en este mundo musical, se meten con grupos que son esotéricos, que directamente adoran a Satanás y los invitan a ser parte de su círculo. Y entonces, aquí es cuando ellos eligen si quieren participar por una cuestión económica o porque quieren una posición de poder o porque quieren un lugar más privilegiado en una sociedad. Es una condición muy especial porque ellos no van a revelar qué es lo que hacen en el culto interno. ¿Y qué pasa? Se supone que ellos graban una canción a Dios y cuando digo grabar me refiero al sonido, a las voces, a los instrumentos, a todo. Y es posible que en el momento en el que estén grabando, estén desarrollando misas negras o estén haciendo algún tipo de rituales en donde los demonios pueden participar y se manifiestan. Entonces ellos graban este tipo de mensajes como una especie de código en donde transmiten doctrinas, simbologías y comportamientos que muchas veces mencionan esas entidades demoníacas. ¿Y qué pasa? Con un hermanito promedio, con un cristiano promedio que escucha esta música. Se supone que cuando tú la estás escuchando, de corazón tú quieres alabar a Dios. Eso no está mal. Pero es que el problema está en que como eso fue consagrado a un demonio y la letra de por sí indica un contenido muy simplista, no hay evangelio, no hay elevación espiritual, es pura emoción. Entonces, como en el reino divino hay decretos y hay juicios, el demonio que está apropiado de eso sube delante de Dios y le dice, mira, este hijo tuyo está utilizando algo que me pertenece. Dame permiso para ir a atormentarlo. Y es aquí cuando él viene o se manifiesta en la casa y empieza a hacer cosas y las bendiciones que Dios te manda se ven bloqueadas. Eso representa el vaso que está acá, porque el demonio te hace una cobertura y si tú estás pecando, entonces él se queda ahí. Y por mucho que tú te pongas a cantar y hacer un montón de cosas, él no se va. ¿Por qué? Porque esencialmente eso se lo consagraron
antes de sacarlo al mercado, y es una conducta de la cual no se va a hablar en público porque eso es interno y eso es secreto. Entonces a los amigos y a los familiares no les van a decir. Esto puede aplicar a las cruces, las estatuas, los rosarios y otras cosas. La verdad es que sí, porque son elementos que son neutros en una primera instancia, pero si los coge un brujo, los consagra a sus demonios, entonces la propiedad sagrada que se supone que tenían ya no está. Y el demonio empieza a hacer operaciones ahí y empieza a hacer de las suyas. Entonces hay manifestaciones. De eso yo voy a hablar en un video posterior, de cómo fue que hubo manifestaciones en mi casa, de cómo fue que yo empecé a salir de estar escuchando ese tipo de canciones que me manía deprimido. Yo andaba quebrado porque como no conocía la palabra, pues hice malos negocios, me robaban, hubo gente que se aprovechó de mí. Entonces yo voy a contar cómo fue eso. Y aquí abajo tenemos que cuando uno ora en hebreo y cuando uno le canta a Dios en esa lengua, en una sucesión de repeticiones específicas, eso al demonio no le gusta para nada. ¿Por qué? Porque las letras sagradas que Dios ha hecho emiten una luz muy potente, una luz que transmite mucha paz, que transmite mucha prosperidad, y eso es lo que aleja a los demonios. Y eso es lo que también a uno le da conciencia de que tiene que ir haciendo cambios progresivos. Entonces, a mí sí me gusta cantarle a Dios, pero yo le canto en hebreo y la canción que más me gusta hacer es Ana Bekoach y también me gusta cantar los salmos en hebreo. También empecé a aprender cómo hacer para que Dios en su infinita misericordia me responda, muy a pesar de que yo he tenido pecados y un montón de cosas que quiero corregir. Él de todas maneras nunca me ha dado la espalda y yo no lo voy a abandonar por algún pecado que yo haya cometido, ¿sí? Pero mientras yo viví en el mundo evangélico y en el mundo católico, yo oraba mucho, yo era una persona muy devota, pero las respuestas eran muy pequeñas, muy esporádicas, y esto es porque yo no utilizaba los nombres correctos, ni tampoco comprendía para qué servía cada parte escritural, y como les acabo de explicar, hay mucha prosperidad ahí, hay mucho crecimiento, entonces es algo que yo les voy a dar gratuitamente para que ustedes también aprendan a vivir mucho mejor. Ya es decisión de ustedes si quieren hacer cambios en sus vidas. Yo no estoy para obligar a nadie, pero sí puedo compartir qué es lo que Dios ha hecho por mí. Y yo empecé a estudiar este tipo de cosas porque es una ciencia bien compleja, ¿sí? O sea, lo subliminal no es que el demonio se metió en la canción y ya la torció y te hace creer que tú escuchas cosas. No, así no funciona. Eso requiere de un proceso técnico y de un proceso cantado también y visual. O sea, la gente sabe lo que hace y es por esto que uno tiene que aprender a cuidarse. Tú no puedes vivir en un estado de letargo y no puedes ir a la iglesia el domingo y permanecer así siempre. Llega un punto en el que uno ya aprende a liberarse y Dios te muestra el camino. Entonces ha sido un placer poder compartirles a ustedes este pedacito de conocimiento. Más adelante vamos a hablar sobre las entidades demoníacas, cómo operan, qué son, cómo las atraen y qué tipo de procesos y rituales hace ese tipo de personas. Pero por el momento quiero desearles una muy buena noche y que Dios los bendiga mucho. Muchísimas gracias y que les vaya muy bien.